Bien, entonces, ¿cómo les ha ido con el taller? ¿Si han resuelto algún problema? Eh, el punto 1 y 2, con lo que tenemos hasta ahorita, ya se puede resolver. Listo. Teorema de Green es una integral doble. Bueno, y nos falta estudiar integrales de flujo. Con lo que estudiamos hoy, se puede resolver el punto 3 y 4, inclusive. Listo. Bueno, pero por ahora, ¿alguna pregunta o está todo bien? Adriana, ¿tiene preguntas? No, no, señor. Ok. Bueno, entonces vamos a estudiar esta integral de flujo. Bien. Y nos vamos a ubicar entonces en la sección, bueno, tengo que mirar la sección. Esta sección es especialmente sobre integrales de superficie. De hecho, la integral de flujo es un caso particular de una integral de superficie. Listo. Pero entonces no vamos a estudiar toda la sección, solamente esa parte que nos interesa, integral de flujo. Pero es la sección 15.6. Listo. Donde, bueno, aquí comienzan toda la teoría que está detrás de eso. Pero entonces nosotros vamos a prescindir de una parte de esa teoría por cuestiones de tiempo. Pero lo vamos a hacer de tal modo que no nos afecte. Entonces comenzamos en la sección 15.6, aquí donde dice integrales de flujo. Aquí miren. Ah, no, es más abajo. Listo, aquí. Entonces nos dice esta sección al inicio, nos dice, bueno, la integral de flujo es un caso particular de las integrales de superficie. Bien. Y se refiere al flujo de un fluido a través de una superficie S. Listo, entonces, imagínense aquí la superficie S, que es esta azul, y el flujo de ese fluido, ¿sí? Se captura esa idea matemáticamente considerando un campo, ¿sí? Un conjunto de flechas. ¿Listo? Bien, entonces nosotros queremos determinar, dar una noción del flujo de ese líquido a través de la superficie. ¿Listo? Y esa cantidad de fluido que atraviesa la superficie se aproxima mediante un volumen. ¿Sí? Por eso aquí aparece un delta de volumen. ¿Cómo se calcula ese volumen? Estas son cuestiones teóricas para sustentar un poco la fórmula que ya mostré a continuación. Entonces veamos más de cerca este dibujo. Listo. Entonces miren la superficie y esta flechita aquí es, digamos, una corriente de agua o de aquel fluido que estemos considerando. ¿Listo? Y aquí aparece un vector normal. Bien. Entonces, nosotros vamos a considerar el flujo como la componente de esta flecha que atraviesa la superficie de manera ortogonal. Bien. Creo que voy a explicar esto mejor con un gráfico aquí en la pizarra. Imagínense que mi superficie es así. Es como un tubo, la boca de un tubo. Entonces el fluido puede atravesar la superficie de varias formas, ¿no? Puede atravesar la superficie así. O sea que no en este caso no la atraviesa de manera perpendicular,
sino que hay una inclinación. ¿Listo? Coloquemos al lado otro ejemplo. Tenemos la superficie, la misma superficie, y el vector puede cruzar la superficie así. Colocarlo amarillo también. Sí. De tal modo que es perpendicular a la superficie. ¿Cuál es la superficie? Bueno, esta que voy a pintar aquí, de rojo. Entonces el fluido puede cruzar, o el campo puede atravesar la superficie de manera perpendicular o no. ¿Listo? Es que aquí atraviesa eso. Bien. Entonces, la idea es que cuando atraviese la superficie de manera perpendicular a ella, el fluido sea mayor, el flujo, perdón. Entonces, por ejemplo, en el caso 1, el flujo es más pequeño que en el caso 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí el vector, digamos que tiene la misma longitud, pero atraviesa la superficie de manera perpendicular. Bien. De tal modo que, por ejemplo, una idea que nosotros tenemos que es intuitiva. ¿Sí? Por ejemplo, si el vector de flujo es así, ¿listo? Apuntando hacia abajo, pues ahí no habría flujo, ¿sí? Porque no está atravesando la superficie. ¿Sí? Es como una corriente de agua. Si usted coloca, sí, si usted tiene una corriente de agua y coloca el tubo al lado, en un borde del río, pues por ese tubo no va a atravesar ninguna corriente de agua. ¿Listo? Y a medida de que la corriente se va haciendo, digamos, se acerca a ser perpendicular, pues mayor es el flujo. Aquí hay un poquito de flujo ya. ¿Sí? Aquí hay un poquito más, aquí hay un poquito más, y así ya sería el máximo flujo. Bien, cuando es completamente perpendicular. Y pues definitivamente, ahí no habría flujo, sino no atraviesa la superficie. ¿Listo? Entonces queremos, estas ideas que son intuitivas, tenemos que capturarlas matemáticamente. Bien. Entonces, ¿cómo capturamos esa idea? Pues con una noción de un vector normal. ¿Sí? Las superficies tienen un vector que es perpendicular a ellas. ¿Sí? Esto es una característica intrínseca de la superficie. ¿Sí? Un vector normal, usted tiene S y ya tiene su vector normal. ¿Sí? Si usted tiene otro tipo de superficie, pues una superficie que sea como una esfera. ¿Sí? Entonces en cada punto usted puede definir un vector normal, ¿sí? Que es perpendicular a la superficie. Este no es perpendicular, así sí. ¿Sí? Por acá, en la cima, habrá otro vector que es normal. ¿Listo? Entonces necesitamos un vector normal. Bien. ¿Listo? Para capturar esa idea de que el flujo disminuye si atraviesa la superficie con un ángulo que no es de 90 grados. Bien. Entonces, ¿qué papel juega ese vector normal? Sencillo, miren. Si yo coloco aquí, en este mismo punto, el vector normal a la superficie, él viene aquí así. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a proyectar el vector amarillo en el vector normal. ¿Sí? Proyectamos. ¿Qué quiere decir eso de proyectar? Pues que esta flechita se proyecta y cae aquí. Entonces, la proyección del campo sobre el vector normal nos da un vectorcito que está sobre el vector normal. ¿Sí? Entonces, a esa se le denomina la componente normal del campo en la superficie. ¿Listo? Y entonces consideramos el flujo es allí. O sea, el flujo lo da este vector azul, la proyección. ¿Sí? Si el vector amarillo es paralelo al vector normal, ¿sí? Pues su proyección es el mismo. Su proyección es el mismo y el flujo se calcula con el mismo vector. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo,
ya tenemos la idea, ya capturamos esa idea. Si el vector flujo, pues sí, si el campo atraviesa la superficie así, miren, casi que no atraviesa la superficie, y calculamos su proyección sobre el vector normal de la superficie, ¿sí? Miren que nos da este vector pequeñito acá. Entonces ese vector grandote, como no es perpendicular, es casi pasa rozando la superficie, contribuye con un flujo muy pequeño, ¿no? Contribuye con un flujo que es así de pequeño. Bien, esa es la noción que queremos capturar. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a medir el flujo? Entonces el flujo se va a medir como la magnitud de ese vector proyección, ¿sí? La magnitud de este vector, la magnitud de este vector y la magnitud del vector. Y la magnitud de este vector, que es la proyección del campo sobre el vector normal, es simplemente este producto punto, F por N. ¿Sí? Es eso. Bien. Pero nos falta involucrar aquí otro detalle, ¿sí? Que es también intuitivo. Y ya entendimos por qué se define así. ¿Listo? Pero además, si la superficie es más grande, pues el flujo debe ser mayor, ¿cierto? Si uno tiene si esto fuese, digamos, por aquí pasara la corriente de un río, y así, por ahí, por medio de esa superficie que dibujé aquí en color rojo, hay mayor flujo de agua que por una superficie así, ¿cierto? Entonces importa la superficie, el tamaño. Pero más grande la superficie, pues mayor es el flujo. Son directamente proporcionales esas magnitudes. Bien. Entonces aquí yo tendría que multiplicar por un diferencial de superficie, un ds. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, ¿y por qué un ds? Porque la superficie no siempre es así como la dibujé aquí, que el vector normal es igual en todo punto, ¿sí? Hay superficies que cambian, como la parte superior de una esfera. Miren, les muestro. Simplemente estamos haciendo algunas consideraciones para que esa fórmula que voy a mostrar a continuación tenga un poco de sentido para nosotros, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes tienen distintos tipos de superficie, pues miren que el vector normal cambia en cada punto, ¿sí? El vector normal aquí puede apuntar así, acá arriba apunta así, acá arriba apunta así. Este es el vector normal, ¿sí? Entonces, si aquí viene si a esa superficie le está atravesando un campo, así, pues tengo que hacer una especie de suma de Riemann, de nuevo, y entonces hacer un pequeño corte aquí, que vamos a llamar un delta S, ¿sí? Y hallar el flujo solamente en este pedacito de superficie, ¿sí? Y suponer que allí el vector normal es constante y es igual a esa flecha, ¿sí? Luego, tengo que hacer un corte aquí y hallar el flujo en este pedacito de superficie, ¿sí? Entonces esos pedacitos de superficie les llamo delta S, ds o delta S, ¿sí? Y luego sumo sobre la superficie el flujo en cada una de sus partes, ¿sí? Y esto sería lo que se denomina la integral de flujo, ¿sí? Que estoy integrando sobre una superficie. Esto es lo que me diría el flujo. ¿Listo? Pero bueno, esto es solo un símbolo, ¿sí? Ahí todavía no he dicho operativamente cómo se obtiene un número a partir de eso, ¿no? Pero tenemos una noción. ¿Listo? El libro presenta este producto aquí, F por N por ds, como un volumen, ¿sí? Es esto que está aquí, les estaba mostrando hace un momento. Porque podemos decir que tenemos
la altura, queremos hallar el volumen de esta sección amarilla aquí. La altura es la proyección de F en el vector normal, ¿sí? Por delta S, que es el área de la base, que es el área de esa superficie allí. Y presenta eso como un volumen, es una interpretación nada más, ¿sí? Entonces dice que con esa interpretación, el volumen del fluido que atraviesa la superficie S por unidad de tiempo, ¿sí? El volumen de fluido se denomina el flujo de F a través de la superficie. Bien. Bueno, hasta ahí todo bien. Y se define la integral de flujo de un campo que está en el espacio tridimensional, ¿sí? Un campo bien comportado donde sus componentes tienen derivadas parciales continuas. La superficie S se puede orientar con un vector normal, existe pues, ¿sí? Hay superficies que no tienen vector normal en todo punto, ¿no? Así como hay funciones que no tienen derivada en todo punto, que tienen picos. Entonces la superficie también debe ser bien comportada. Por ejemplo, una superficie así, con ese tipo de anomalías, la superficie aquí con estos picos no les puede definir un vector normal, porque aquí nos estabiliza el vector normal aquí. ¿A dónde va aquí? Para hallar un vector normal uno debe hallar unas derivadas parciales, y en estos picos no se puede. Entonces hay superficies que no se pueden orientar, ¿sí? Cuando le puedo definir el vector normal en cada punto, digo que la superficie se puede orientar, si no, no se orienta, ¿no? Esas superficies no las queremos tratar. Bueno, entonces la definición dice, suponga que usted tiene su campo, y esa es una superficie orientada mediante un vector unitario n. La integral de flujo de F a través de S está dada por esa integral, ¿sí? Pero bueno, ahorita la pregunta es, ¿cómo se hacen cuentas? ¿Listo? Nos interesa especialmente este teorema. Bien. Este teorema sí nos dice cómo tener el valor del flujo. Porque si usted analiza el teorema 15.11, también lo coloco aquí. Nos está diciendo que el flujo se puede hallar por medio de una integral doble. ¿Listo? Esto que está aquí es una integral doble. ¿Bien? Entonces nos tranquilizamos un poco, porque vamos a tener que hacer simplemente una integral doble. Bien. Bueno, ahorita veamos. Este teorema lo enuncia el libro y hace una demostración aproximada de por qué es eso. Y usa resultados de otras secciones del libro. Bien. Entonces nosotros veamos por qué esto es cierto, aproximadamente, sin entrar en todos los detalles. Sacrifiquemos un poco de los detalles teóricos en aras de no complicarnos y dedicar ese tiempo a hacer más ejemplos. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Yo creo que con lo que veamos hoy. Profe, ¿para cuándo se usan los teoremas? O sea, ¿cuándo se usa la orientada hacia arriba y la orientada hacia abajo? Ya. Pues el que se usa principalmente es orientada hacia arriba. Bien. Gráficamente, ¿qué significa eso? Si usted tiene su superficie, podemos pensar en una esfera o cualquier otra. La orientación tiene que ver con el vector normal, ¿sí? Cuando el vector normal de la superficie apunta hacia arriba, ¿sí? Saliendo de la superficie, decimos que está orientada hacia arriba, ¿sí? El vector normal sale de la superficie. En cambio, si el vector normal estuviese entrando de la superficie acá, como hacia el origen, ¿sí? Entonces estaría orientada hacia abajo. ¿Listo? Pero lo principal es que esté orientada hacia arriba. O sea que lo principal es usar la fórmula 1 de ese teorema.
¿sí? Que esté orientada hacia arriba. Por ejemplo, aquí veamos otro gráfico, un ejemplo donde la superficie está orientada hacia arriba, mire. Su vector normal va saliendo de la superficie. ¿Sí? Esa está orientada hacia arriba. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo es que uno hace esa integral de flujo? Primero que todo, suponga que su superficie, la superficie S es la gráfica de una función de dos variables, z igual a gxy. ¿Sí? De tal modo que la proyección de esa superficie en el plano XY sea una región plana R. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a un dibujito aquí. Voy a hacer un dibujo inclusive, está bien sencillo. Para entender el teorema. Vamos haciendo una gráfica y lo vamos analizando. Supongo que ustedes tienen una superficie que es un disco. Pensemos en este disco. Bueno, pensemos más bien en algo más interesante. Bueno, en el disco. Si proyectamos, esta es la superficie que está en el espacio de 3 dimensiones. Si proyectamos el disco, ¿sí? Nos da otro disco, pues, en el plano. ¿Sí? Listo. Y eso es lo que llamamos la región R. ¿Sí? O sea que la integral de flujo se va a hacer sobre una región plana. ¿Sí? Y es una integral doble. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir? Bueno, y supongamos que esa superficie S, ¿sí? S aquí, es la gráfica de la función z igual a gxy. Listo. Bien. Entonces la integral de flujo es así. Bueno, y tenemos que considerar el campo, ¿no? El campo, coloquémoslo aquí de rojo. Vemos que hay un campo que va aquí atravesando la superficie. ¿Sí? Tomamos ese campo F. Listo, entonces el teorema dice que la integral de flujo de F punto N ds, que esta es una integral de superficie, estoy integrando sobre la superficie, es igual a la integral doble sobre esta región del plano, ¿sí? Sobre la región R del campo, y el campo aquí va multiplicado por algo, por dA. ¿Sí? Esto que va aquí, ¿qué es? Pues tiene que ver con el vector normal. ¿Listo? Resulta que si usted tiene una superficie, para hallar su vector, el vector normal a la superficie, ustedes calculan la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? La de f con respecto a y, ¿sí? Y después calculan el producto cruz, ¿sí? Entre esas dos derivadas parciales. El producto cruz que estudiamos en la última reunión, ¿sí? Calculan producto cruz de esas derivadas, ¿sí? Usando los vectores canónicos I, J, K. Pero bueno, no se preocupen por esto porque no lo vamos a tener que hacer de nuevo, ya que la fórmula nos da el resultado inmediatamente. Ya hacen todo. Pero recuerden que uno coloca aquí el vector f, la derivada parcial de f con respecto a x, aquí la derivada parcial de f con respecto a y hace el producto cruz, ¿sí? Cuando usted hace ese producto cruz, eso le da un vector que es perpendicular a los dos primeros, ¿sí? Entonces le da el vector normal. Listo. Eso es lo que ocurre. Bien. Bueno, aquí no es f, sino, recuerden que la superficie está dada por la gráfica de la función g. Entonces g. Aquí. Profe, Sí. en el producto cruz siempre va de primeras X. Sí. Siempre da Siempre primero el que esté aquí. X.
y después, Ah, listo. listo. Entonces usted hace ese producto cruz y eso le da un vector normal, ¿sí? A la superficie. Listo. ¿Qué más? Bueno, este diferencial de superficie, este ds de superficie, por un resultado de otra sección de este libro, creo que la sección 14 punto algo, no me acuerdo exactamente, se puede mostrar que, que este ds que está aquí, hay una sección que se llama área y una superficie. Allí se necesita, de ahí usamos este resultado, que el ds se puede escribir así. Listo. Entonces el vector normal también tiene esta raíz cuadrada porque uno lo tiene que normalizar. Es decir, uno realiza este producto cruz y luego calcula la norma de ese vector, divide entre la norma. ¿Sí? Y cuando calcula esa norma, resulta que es igual a este factor que está aquí acompañando al de A, que viene del ds. ¿Sí? El hecho es que eso se cancelan los términos. Bien. Y a la final, pues queda esta formulita aquí. Bien. Son detalles técnicos que mejor no entrar en hacer todo ese producto cruz, etcétera. Hicimos algo semejante en la última reunión y vemos, toma su tiempo, ¿no? Entonces, más bien asumamos esta fórmula y, digamos, el viernes, si ustedes tienen curiosidad de ver más detalles, lo hacemos. ¿Sí? El viernes tenemos un poquito de tiempo, sería el último encuentro. Y tenemos que estudiar el teorema de Stock, pero es sencillo. Podríamos dedicarnos a o hacer más ejercicios o a ver estos detalles. ¿Sí? Bueno, el hecho es que al hacer todas las operaciones que les digo, queda esta expresión. ¿Listo? Y así se calcula una integral de flujo. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo antes de ver el ejercicio del taller. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí el ejemplo que da el libro. Tenemos esta superficie, que es la parte superior de un paraboloide. ¿Sí? Y dice que se encuentra orientado por medio de un vector normal dirigido hacia arriba. Me preguntaba la compañerita, las flechas salen de la superficie. Mírenlo acá. ¿Sí? Un fluido, si le dan un contexto a esto, atraviesa esa superficie de acuerdo a este campo vectorial. ¿Listo? Entonces dice hallar la tasa o ritmo de flujo de masa a través de la superficie. Es decir, halle la integral de flujo. ¿Listo? Entonces, el libro inmediatamente va a usar esta fórmula. Que está suponiendo que la superficie está orientada hacia arriba. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hallar la derivada parcial de g con respecto a x, la de g con respecto a y, y aquí siempre va 1 por k. Queda así. Entonces, miren, aquí están las derivadas parciales de g. Con respecto a x es menos 2x, porque miren lo que es g. Con respecto a y es menos 2y. Y entonces, bueno, este ρ, porque suponen que ese fluido tiene una densidad ρ constante. ¿Sí? Pero bueno, poco importa para las cuentas. Entonces, según la fórmula del teorema 15.11, la integral de flujo es la integral doble sobre la proyección de ese paraboloide en el plano. ¿Sí? Ya veremos qué da eso. El libro todavía no se preocupa por eso. ¿Sí? Entonces empezamos. ¿Quién es F? F es el campo XY más YJ más ZK. Miren, XY más YJ. Y aquí debería ir Z. Pero recordemos que Z lo da la superficie. Y Z es 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Sí? Por eso aquí se coloca esa representación de Z. ¿Listo?
Y aquí coloco el vector que tiene que ver con el vector normal, a la superficie en cada punto, ¿no? La derivada parcial de g con respecto a x dio menos 2. Con el menos de la fórmula queda 2 positivo, 2x. Lo mismo aquí, queda 2y más k, ¿sí? Por dA. Si hago ese producto punto, se multiplica coordenada, coordenada, x por 2x da 2x cuadrado, y por 2y da 2y cuadrado, y 4 menos x cuadrado menos y cuadrado por 1, pues da eso mismo. ¿Sí? Entonces ya esto no es un vector, ¿no? Es un número. Es el producto punto entre los vectores de arriba. Bien. Y simplificando un poco más, 2x cuadrado menos x cuadrado es 1x cuadrado, 2y cuadrado menos y cuadrado es y cuadrado, ¿sí? Y el 4 queda allí. Listo. Ahora, ¿cuál es la proyección? Yo tengo que entrar sobre la proyección de la superficie en el plano, ¿sí? ¿Cómo encuentro esa proyección? Simplemente acá en esta ecuación, un momento aquí, yo tengo que la superficie z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es el paraboloide, ¿no? ¿Sí? Para uno encontrar su proyección, lo único que tiene que hacer es convertir z en 0 aquí, ser z igual 0. Y entonces queda una ecuación así. X cuadrado, es como si hallaran la curva a nivel en z igual 0. Entonces queda la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Sí? Esta es la ecuación de un círculo. Entonces quiere decir que si miramos de arriba hacia abajo, vemos un círculo de radio 2. Esa es la proyección de la superficie en el plano. Entonces tengo que integrar, y eso está centrado en el origen, ¿no? Tengo que integrar sobre este disco. Listo. Y como es una región circular, es fácil describirla usando polares, diciendo que R varía entre 0 y 2, y el ángulo θ entre 0 y 2π, porque es el disco completo. 0 y 2π. Entonces, por eso aquí el libro pasa, o sea, usa coordenadas polares. ¿Sí? Hasta aquí no se ha preocupado por la proyección. Luego sabemos que si proyectamos, nos da un círculo, un disco, que podemos describir así. Este de A se convierte en R de θ cuando uno usa polares, ¿sí? Y este x cuadrado más y cuadrado es R cuadrado en polares. Listo. Y esa integral pues da 4R. Bueno, este R si lo distribuyo, da 4R más R al cubo. Vemos esa integral si quieren acá un poco más detallada. Ahorita, después de la pausa, hacemos otros ejemplitos. Y de una vez revisamos el del taller. 0 a 2. Y quedó 4R más R al cubo. Porque teníamos un R que viene de la fórmula, R de R de θ que distribuye en el paréntesis. Entonces quedó así. Y esta integral, la integral de 4R es 2R cuadrado. Más la integral de R al cubo es R a la 4 sobre 4. Evaluada entre 0 y 2. Hice esta integral ya. Y eso ya va a dar un número. Y me queda la integral de 0 a 2π de θ. Aquí cuando evalúo en 2, 2 a la 2 es 4 por 2, 8. Y aquí me quedaría 2 a la 4 sobre 4. Pero 4 es 2 a la 2. Entonces me quedaría 2 a la 4 sobre 2 a la 2, que es 2 a la 2, 4. Aquí me daría un 12. Todo eso. Por la integral de 0 a 2π de θ es 2π.
igual a 24 pi. Eso sería el flujo, ¿sí? Que tendría que unidades de medida. Pues unidades de... Sí. Profe, Sí, es que me perdí. Me perdí en la parte donde pasó al R. al R. Sí. O sea, pasó de ahí a abajo. Ah, ya. No entendí. Entonces voy a escribir ese pedazo. Entonces teníamos la integral doble sobre la región R de 4 más x cuadrado más y cuadrado por dA. Listo. Entonces el teorema dice que usted tiene que integrar. ¿Quién es esta región R? ¿Quién es? Es la proyección de la superficie sobre el plano. Listo. Entonces veamos aquí la gráfica. Sí, es este paraboloide. Así que si uno lo grafica, coloquémoslo en GeoGebra. En GeoGebra se ve muy fácil la proyección porque usted pone esta gráfica en GeoGebra y luego mira de arriba hacia abajo y usted ve la proyección, ahí ve el círculo. Permítame un momentico, a ver si podemos colocar GeoGebra. Ah, pero esto está en una dimensión, en dos, digo. Entonces veamos ese paraboloide, grafiquémoslo. Entonces es z igual a 4 menos x a la 2 menos y a la 2. En el paraboloide. Listo. Estamos considerando la parte que está del plano XY hacia arriba. ¿Sí? Entonces la proyección, ¿qué es? Lo que les digo, miren de arriba hacia abajo. Usted mira así, de tal modo que no se vea el eje Z. Ahí ya no se ve, el eje Z se vuelve un puntico. La proyección es este círculo y miren que tiene radio 2. Aquí está el menos 2, 2, 2. Tiene radio 2. Entonces estamos integrando sobre ese círculo. ¿Sí? Como tiene radio 2 y es una región circular, si uno usa polares, lo describe fácilmente. En la integral usando polares, uno dice que R varía entre 0 y 2 y teta entre 0 y 2 pi. Y así puede escribir esa región circular fácilmente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno usa polares? Que el dA, está aquí, se convierte en R de teta. ¿Sí? Y me queda este orden, R de teta. Y aquí me queda 4 y x cuadrado más y cuadrado en polares es R cuadrado. ¿Sí? Entonces, por eso ocurre esa transformación. Ahí usted distribuye el R y hace las cuentas. ¿Quedó más claro ahora? ¿De dónde salió? ¿De dónde es? De este path de aquí a aquí. Sí, señor, ya ahora sí. Gracias. Si ustedes tienen GeoGebra, ustedes pueden usarlo para ver las proyecciones de cualquier superficie. Aquí puede uno mover esto.